Bienvenidos a esta sesión de seminario de becarios. Hoy tenemos a Mariana Garduño Reyes, de la maestría en género. Ujú. Sí, la maestría en Sí, género. sí. Actualmente su trabajo es sobre violencia simbólica y epistémicas en trayectorias de mujeres en áreas de STEM en la UNAM. Y el día de hoy nos trae la plática más allá de la neutralidad, género y práctica matemática. La Muchas dejamos con gracias. ella. Muchas gracias. Bienvenidos igual a la plática. Gracias por estar aquí, por si nos ven ahí en Facebook o ya cuando suban el video en YouTube. Pues primero que nada también quiero agradecer muchísimo al seminario de becarios por la apertura que tuvieron desde el semestre pasado para pues permitirme estar aquí y dar estas pláticas. Creo que como ahorita en el marco de las actividades del 8M, eh, yo quiero agradecer mucho como el que en la plática que di la vez pasada, los chicos del seminario me hayan propuesto poder dar más pláticas como sobre estos temas y darle como la importancia y el peso a tratar como temas de género y temas de este tipo, pues aquí en los espacios del Instituto de Matemáticas, así que estoy muy agradecida por la oportunidad, no solo por esta plática, sino porque también ya conversamos para dar otra plática más adelante acerca de los proyectos de transversalización de perspectiva de género. Y esta plática es más o menos una transición de lo que sucedió en esa primera plática, donde abordamos un poco de manera general cuáles son como problemáticas que hay en los espacios donde se desarrolla la práctica matemática y las tensiones que existen dentro de estos espacios en torno a sesgos y estereotipos de género. Y aquí lo quiero llevar un poquito más allá, ¿no? Creo que en la plática pasada mi intención era como incentivar un poco la reflexión hacia la importancia y la relevancia de estos temas. Creo que se logró en esa plática hacer eso, por eso estamos aquí de nuevo. Entonces quiero retomar un poco desde donde lo dejé la vez pasada y llevarlo un poquito más allá para entender los porqués y los cómo de los proyectos de transversalización de perspectiva de género que ahorita hay en la universidad, que son un poco también con los que yo estoy trabajando, ¿no? Aquí en el INMATE, en la Facultad de Ciencias, en los espacios del posgrado, todo lo que tiene que ver con ciencia, género y a mí en particular matemáticas, pues es como, son mis temas como de interés y sobre los que estoy desarrollando mi investigación ahorita en el posgrama, en el programa de posgrado ahí en el programa de posgrado en estudios de género. Ok, entonces vamos a retomar, como les decía, un poquito de lo que platicamos en la sesión pasada. Voy a pasar un poco rápido por esos temas porque pues están un poquito mejor explicados en la plática anterior, pero sí quiero retomarlos en la plática de ahorita para poder empujarlos un poquito más allá en la reflexión y el análisis. Entonces, en la plática pasada hablamos un poquito del paradigma epistémico en el que están colocados las ciencias y en particular la práctica de la matemática, que es respecto a la concepción clásica de la epistemología. La epistemología es la rama de la filosofía que se dedica a entender cómo se genera, qué es y cómo se disemina el conocimiento. Entonces, pues según la epistemología clásica, para que el conocimiento surja, se necesitan de tres agentes primordiales, que son un sujeto, un método y un objeto. Y pues cada ciencia, en particular las matemáticas, tienen como ciertas o asumen ciertas cosas o dan por hecho ciertas cosas acerca de quiénes son sus sujetos, cuáles son sus métodos y cuáles son sus métodos, sus objetos de estudio, ¿no? Y pues claramente aquí yo no voy a venir a hablarles como de los objetos y los métodos de la matemática, porque pues, o sea, no es como el momento, ¿sale? Yo quiero poner un poco la luz en el diálogo sobre los sujetos. Creo que pues justamente nuestra parte favorita de las matemáticas es hablar sobre los objetos que estudiamos y cómo estudiamos nuestros objetos, pero justamente por eso creo que poner el reflector un poco en quiénes son los sujetos de la práctica matemática, los sujetos generadores del conocimiento en matemáticas, pues es algo que de repente se nos va un poco como de largo, ¿no? Entonces, ¿y cómo nos construimos sujetos de conocimiento en la práctica de la matemática, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y también cuáles son nuestros contextos al hacerlo. Entonces, justamente quiero regresar la luz a esto, que fue un poco de lo que hablamos en la plática pasada. En la plática pasada abordamos lo que llamamos un imaginario social, que es este término acuñado por Cornelius Castoriadis, que habla como de los imaginarios sociales como construcciones sociales e históricas
que abarcan como ciertas instituciones, normas y símbolos y que un determinado grupo social comparte, ¿no? Es decir, que en cierto grupo social o en cierta población o en cierta comunidad están jugando estos imaginarios sociales, pero estos imaginarios sociales tienen una carga social, pero también tienen una carga histórica de cómo se fueron construyendo estos imaginarios. Entonces, aquí vamos a hablar como de aquellos que actúan específicamente operando en la realidad, ofreciendo oportunidades y restricciones para el accionar de los sujetos, porque estamos hablando sobre sujetos, ¿no? Y entonces justamente los imaginarios sociales sobre los sujetos de conocimiento en las matemáticas o en la práctica matemáticas, ¿no? Así allá quiero llevar como este concepto de imaginario social para aterrizarlo en cómo imaginamos en nuestras comunidades, en nuestros contextos a estos sujetos, ¿no? Entonces vamos a ver que históricamente estos sujetos están construidos, en su carga histórica, estos sujetos están construidos sobre ciertas dicotomías sociales que permean nuestro entendimiento de qué es el conocimiento, cómo sea el conocimiento o quiénes tienen la posibilidad de generar conocimiento, ¿no? O quienes están en nuestras realidades generando ese conocimiento. Y entonces lo que vemos a partir de estas dicotomías históricas es que estas dicotomías históricas principales, no quiere decir que sean todas, pero son las principales que estoy como retomando para mi investigación, son las dicotomías objetivo-subjetivo, razón-emoción, naturaleza-cultura, duro-blando, mente-cuerpo. Ahorita voy a explicar por qué esta dicotomía de aquí está aquí, pero tiene mucho que ver con cómo entendemos esto de las ciencias duras y las ciencias blandas, ¿no? Porque esta dicotomía duro-blando está jugando acá arriba, ¿no? Sobre la dicotomía naturaleza-cultura y que si lo pensamos un poco también está relacionado con todas las otras dicotomías que tenemos por acá. La dicotomía mente-cuerpo y la dicotomía civilizado-salvaje. Y esto quiero que lo aterrizamos mucho respecto a cómo entendemos el conocimiento que es objetivo, el conocimiento que es racional, el conocimiento sobre lo que entendemos por la naturaleza, el conocimiento duro, el conocimiento así fuerte, el conocimiento que tiene cierta legitimidad sobre otros tipos de conocimientos que consideramos blandos, subjetivos o que refieren a la emoción o la cultura, ¿sale? Entonces, esta dicotomía mente-cuerpo la traigo un poco también más, y esta dicotomía civilizado-salvaje, también la quiero retomar sobre los conocimientos, pero también un poco más aterrizado hacia los sujetos, ¿no? Los sujetos que desarrollan conocimiento más con la mente que con el cuerpo, o los conocimientos que salen como de la mente, de lo racional, del objetivo, y sobre todo esta de aquí civilizado salvaje, porque también tenemos cierta división entre los conocimientos. En la diapositiva anterior hablamos de cómo los imaginarios sociales abarcan un conjunto de instituciones. Y entonces, esta dimensión de las instituciones, justamente quiero ver después cómo va a operar en conjunto con esta dicotomía de acá abajo, la dicotomía civilizado salvaje, porque se refiere a cuáles son las instituciones que legitiman quiénes son sujetos de conocimiento y cómo se está generando ese conocimiento, ¿no? Porque esta dicotomía es una dicotomía que atraviesa mucho el eje de lo racial, ¿no? O el eje de lo geopolítico, ¿no? Sobre cómo pensamos el conocimiento y qué conocimientos o qué sujetos de conocimiento son o no legítimos en ciertos contextos. Entonces, esta dicotomía también por eso siempre la traigo como mucho a relevancia. Ya hablamos un poquito en la plática pasada sobre cómo están operando en ejemplos un poco más aterrizados, pues esas dicotomías, pero pues creo que no es algo con lo que ninguno de nosotros no puede decir, ah, pues sí, claro, ¿no? Entonces, también les traigo un poco acá la dureza, porque la dureza, Sara Ahmed, esta socióloga, habla de algo que, ella plantea algo que en las ciencias sociales se llama el giro afectivo, que es, habla sobre cómo, pues justo, en esta dicotomía que tenemos acá, la de racional emocional,
¿no? El conocimiento siempre se ha construido sobre este pilar de la racionalidad, mientras la emocionalidad es algo que consideramos que debe de estar fuera de los espacios de generación de conocimiento, ¿no? Debe de, porque en la realidad no es cierto que las emociones o lo emocional o lo afectivo sean dimensiones que no afectan la producción de conocimiento. Y entonces nos habla un poco sobre la dureza, no como la ausencia de emoción, sino como orientaciones emocionales diferentes hacia los otros. Es decir, que el ser duro no habla como sujeto de conocimiento o el conocimiento producido como de forma dura, no habla de un conocimiento realmente producido bajo la ausencia de emociones, sino bajo ciertas orientaciones emocionales específicas. ¿Cómo o cuáles son las emociones que son válidas o no de sentir cuando estamos haciendo práctica matemática, por ejemplo? Y cuáles no son válidas, ¿no? Y también cómo las vamos a gestionar y cómo nos vamos a proyectar emocionalmente hacia los demás, porque creo que la exigencia de esta dureza en la práctica científica es algo pues, que todos hemos atravesado, no nada más a la hora de generar conocimiento, sino a la hora de establecer relaciones los unos con los otros en estos espacios, ¿no? Debemos ser duros, debemos ser fríos, debemos no ser emocionales a la hora de esta parte, y pues que además va a atravesar algo que, pues, que tiene que ver con la plática, que es el género, ¿no? Porque nosotros podemos entender que estas dicotomías de aquí no nada más existen socialmente porque sí, sino que implican una jerarquía, ¿no? Hay un lado de estas dicotomías que siempre es más legítimo, más valorado, más aceptado, ¿no? En términos de conocimiento y sujetos de conocimiento y realmente como en términos de todo, ¿no? Mientras que el otro lado de la dicotomía, pues se considera como inferior respecto al otro, ¿no? Lo que llamamos es que tenemos una categoría central y una categoría límite. Todo lo subjetivo es lo que no es objetivo. Todo lo que es emocional es lo que no es racional, pensando la racionalidad muy de la mano de lo que entendemos como la dureza y esta configuración emocional de la que nos habla Sara Ahmed, ¿no? Como de lo que es emocional es lo que no entra en los parámetros de cómo pensamos la dureza y la racionalidad, ¿no? El ser emotivos, pero en términos de ciertas emociones que son menos válidas que otras, ¿no? Entonces, y pues lo que podemos ver es que además de jerarquizados, estas dicotomías en nuestro imaginario social también están sexualizadas, ¿no? Porque hay, o generizadas, ¿va? Generizadas a mí me gusta más, ¿sale? Porque estamos hablando como de algo social, psicológico, entonces me gusta más utilizar el término de género, ¿sale? Están más generizadas, ¿no? Hay un lado de las dicotomías que se asocia más a lo masculino, y hay otro que se asocia más como a lo femenino. Pero también podemos ver que estas dicotomías van a atravesar también lo racializado, ¿no? Y también podemos entender que estas dicotomías también funcionan en un sesgo de clase, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Pero al final la jerarquía también va a implicar cómo van a funcionar estas dicotomías respecto a lo que entendemos por los sujetos de conocimiento válidos o no válidos, ¿no? Y cómo les atraviesan estas dicotomías en el imaginario social a ciertos cuerpos y a ciertas subjetividades, es decir, a ciertas personas, ¿sale? Entonces, por ahí vamos bien. De nuevo, eso viene, bueno, eso lo profundicé un poquito más en la charla pasada, entonces quiero pasar un poquito más rápido por aquí, pero no estoy siendo tan rápida. Pero bueno, entonces justamente vamos a llegar a lo que en la plática pasada construí como el imaginario social del científico, que es predominantemente masculino, de cierta clase, de cierta ubicación geopolítica, ¿no? Porque para mí creo que en la ciencia, especialmente en la práctica matemática, lo geopolítico también está jugando un eje bastante presente todo el tiempo, ¿no? O sea, siempre somos una disciplina, y digo somos una disciplina porque pues, no sé si al principio, pero pues yo también estudié mate aquí en la Fac de Ciencias, entonces pues también vengo como pues de esta tradición, entonces siempre estamos como científicos mirando hacia la producción de conocimiento
que pensamos que es más legítima o pues como con más estatus hacia los países del norte global general, ¿no? Entonces creo que lo geopolítico también afecta mucho. Entonces, justamente en estos imaginarios sociales que tenemos respecto a los sujetos que están haciendo práctica científica, pues están jugando todas estos ejes sociales, ¿no? Todas estas dimensiones de análisis, el género, la clase, la raza, la ubicación geopolítica, y entonces es un fenómeno que pues ya viene de cierto tiempo de ser estudiado. Por ejemplo, tenemos aquí a Simmel, que en 1996 nos dice que supongamos que escribimos todas estas cosas consideradas como ideas absolutas, universales, objetivas, duras, racionales, y nos encontramos con que todas estas como asociaciones en la historia de nuestra raza nos van a validar pues como esta ecuación, ¿no? Que el objetivo siempre es eh, este, ay, equivalente, ¿no? No me gusta igual, me gusta más equivalente, ¿no? Equivalente a lo masculino, ¿no? Y no nada más a lo masculino, sino a lo blanco, a lo elevado, a la élite, como cosas de ese estilo, ¿no? O sea, no nada más viene aquí, o sea, Simmel nos ayuda como con esta, pero por ejemplo, por ahí Bourdieu tiene otros estudios tiene un libro muy bueno que se llama, ay, ¿cómo se llama? La distinción, que nos habla justamente de cómo operan estos imaginarios también hacia el factor clase, ¿no? Hacia la élite del conocimiento o de la cultura, porque también aborda un poco este fenómeno otra vez como de las artes. Entonces, por ahí Bourdieu también habla como de cómo afecta esto, cómo este es un eje que atraviesa también la clase. Y bueno, también pues otras aportaciones, por ejemplo, yo la voy a citar más adelante, pero tenemos a María Lugones o a Yuderquis Espinosa, que son pensadoras latinoamericanas que también han ayudado a entender cómo la colonialidad también es algo que afecta a la producción de conocimiento, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones sociales y culturales que en espacios como los nuestros de países, de la producción de conocimiento en países que vienen de una historia colonial, ¿no? La raza y la colonización también forman ejes de cómo se produce, legitima o valora o no el conocimiento, ¿no? Y Evelyn Fox Keller también es otra, ella es una física biomatemática, que también es como de las pioneras en los estudios de relación entre ciencia y género, pues que también nos dice, ¿no? Que hay una disociación históricamente omnipresente entre lo masculino y objetivo. Y aquí me gusta resaltar el factor omnipresente, ¿no? Porque ay no, voy para el otro lado, perdón. Cuando pensamos en estas dicotomías que no, perdón. Cuando pensamos en estas dicotomías que les puse acá, eh, en un texto de Diana Mafia, Diana Mafia también es una, ella creo que es, ay, no sé, ahorita no me acuerdo bien qué es, pero también hace estudios como de género y ciencia y habla de cómo no necesitamos, hoy en día no necesitamos como confrontaciones como muy frontales acerca de que las mujeres no merecen ocupar estos espacios, ¿no? Porque de repente se dan como estos comentarios de, ay, pues no estudian matemáticas porque no quieren o no se dedican a la ciencia porque no quieren, porque ellas ya pueden hacerlo, ¿no? Hace muchos años que ya nos dieron permiso de hacerlo, ¿no? Además, ¿no? Padrísimo. Entonces, ya no es que seamos excluidas como tal de los espacios, pero sin embargo, estos espacios que no fueron pensados para que nosotras estuviéramos aquí o para que ciertas personas pudieran acceder a este tipo de conocimiento, siguen reproduciendo estas lógicas en dinámicas o prácticas sin tener que decirlas. Entonces, por eso se refiere a que esta asociación pues está omnipresente, ¿no? No tiene que ser clara, no tiene que ser directa, no te tienen que decir, ay, no sé qué, también pasa, ¿no? También pasa, ¿no? Que hace poquito en el conversatorio que tuvimos del 11F hablamos de muchas vivencias de alumnas que todavía siguen pasando por experiencias donde los profesores dicen que pues nosotras no deberíamos estar ahí, ¿no? Deberíamos estar, no sé, lavando los platos o cosas por ese estilo, ¿no? Entonces, aún esta asociación está presente en ese tipo de dinámicas, pero también está presente pues en estos sesgos como culturales, sociales y que juegan en los imaginarios
que perpetúan como ciertas prácticas, ¿no? Por ejemplo, a quién se reconoce, a quién no se reconoce, qué conocimientos, a quién se le da crédito, a quién no se le da crédito, ¿no? Cosas por el estilo. Vamos a ahorita más adelante a abordar cuáles son los tipos de injusticias y violencias simbólicas y epistémicas que están operando, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Que hemos conversado o que yo a lo largo del desarrollo de mi investigación he conversado con alumnas, con investigadoras, con profesoras y que claramente, como les estaba exponiendo, no son experiencias que se limitan solo a la vivencia de mujeres, ¿no? Que estas cosas también están atravesando cuerpos o personas racializadas, cuerpos o personas de orígenes geopolíticos como con ciertas condiciones como de opresión y estas cosas, ¿no? Entonces, no es algo exclusivo de las mujeres. Ahorita, por lo pronto, mi investigación es solo sobre los sesgos que existen hacia las mujeres, porque así nace la pregunta y la investigación. Creo que en el resumen por ahí dice que pues, al final la investigación nace de mi propia experiencia en la carrera sobre los porqués de por qué somos tan pocas mujeres en estas áreas, ¿no? Que no puede ser algo que pues nomás pasa, ¿no? Así como de, ay, pues quién sabe por qué pasa, sino que debe de tener ejes de explicación, pues no sé, ¿no? Supongo que como matemática digo, debe haber una explicación lógica para todo esto y pues así es como llegué yo al posgrado de estudios de género, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Una de las críticas de muchas filósofas y género longino, biólogas, por ejemplo, ahorita he visto que muchas o en su mayoría los estudios de ciencia y género vienen precedidos en su mayoría por biólogas, neurobiólogas, físicas, y ahorita estamos metiéndonos ya más de este lado como de las mates, ¿no? Somos poquitas, pero ahí andamos. Entonces, pues es como importante, ¿no? Entonces, la mayoría como de estas críticas y de estas reflexiones vienen de muchas mujeres que se han dedicado a la ciencia y vienen como primero desde el eje de género, pero han ido creando una teoría bastante robusta sobre un análisis sociocultural de estos fenómenos. Entonces, justamente dice, vamos a explicar la objetividad como una función de las interacciones críticas de los científicos. Es decir, ¿cómo vamos a definir que algo es objetivo? Pues ese cómo definimos que algo es objetivo tiene un contexto histórico en los espacios de generación de conocimiento, pues desde hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, yo la otra vez en mi seminario, en mis clases, estaba yo viendo que estamos abordando en mi seminario de filosofía la cuestión de la subjetividad, ¿no? Y entonces siempre retomamos los conceptos desde la tradición eurocentrada, ¿no? Desde Aristóteles, Platón, y cómo ellos concebían el ser a la persona, o cómo somos o cómo devenimos. Devenimos es como llegar a ser, ¿no? Y entonces siempre se toman como esas perspectivas como muy androcéntricas y europeas, y pues yo siempre me preguntaba así como de, ¿y cómo concebían, por ejemplo, las culturas originarias el ser? Porque no creo que el ser entendido como se entendía en las culturas originarias y el ser como se entendía desde la tradición europea, pues sea como el mismo, ¿no? Pero al final como el canon del estudio de los conceptos y el canon del estudio de todo viene desde esa tradición. Entonces, creo que nos falta como ser un poco más abiertos a esta parte, ¿no? Entonces, justo, la objetividad al final se define históricamente como todas estas interacciones críticas entre los que son los científicos y aquí entre los que han sido históricamente los sujetos de conocimiento legítimos, ¿no? Porque justamente ahí hay un rollo de legitimidad, los saberes de quién son los que valen, los saberes de quién son los legítimos y así es como se construye esta noción de objetividad, porque la objetividad viene de una tradición de legitimidad de conocimientos, de ciertos conocimientos, de ciertos sujetos de conocimiento. Entonces, cuando entendemos la objetividad de esta manera, ¿no? Y cómo permea la noción de conocimiento y de sujetos de conocimiento, justamente esto es lo que nos va a permitir analizar profundamente la exclusión de mujeres y otros miembros de minorías raciales de la práctica de la ciencia como una limitación epistemológica, es decir, una limitación respecto a qué es, cómo se produce y cómo se legitima el conocimiento. Y entonces también le podemos dar esta dimensión de injusticia política, ¿no? Y pues no es algo nuevo, todos los movimientos, digo, creo que muchos movimientos feministas, muchos movimientos de mujeres, muchos movimientos de personas racializadas, por ejemplo, los movimientos indígenas en el país, también vienen como de
de una necesidad de justicia política y epistémica, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, en México los pueblos indígenas han luchado mucho por el reconocimiento de la legitimidad de sus saberes, ¿no? Entonces, justamente, pues es como este concepto de objetividad y su entendimiento como algo que viene de ciertas interacciones entre científicos, lo que nos permite darle esa dimensión, ¿no? Entonces, justamente, pues de eso va un poco la crítica que hacen las epistemologías feministas, los estudios de género, a lo que vamos a llamar la objetividad, la neutralidad y la universalidad de la ciencia, ¿no? Porque todos entendemos, porque todos alguna vez hemos pensado, a lo mejor seguimos pensando que la ciencia es objetiva, es neutral y es universal, ¿no? Y ya no estoy diciendo que no es cierto que el teorema de Pitágoras sea cierto y sea universal y se valga en todos lados, no, pero o sea, no estoy como haciendo una crítica sobre los conocimientos que se producen, pero sí sobre sus sujetos y sus métodos, ¿no? Y a lo mejor también sobre los objetos, pero no en la dimensión de que los objetos que estudiamos sean o no universales o así, sino a los porqués esos son los objetos centrales y de interés en nuestras disciplinas. Creo que una reflexión que casi nunca hacemos en la disciplina, o que al menos yo nunca hice en toda la carrera, es por qué estoy estudiando esto o para qué estoy estudiando eso, ¿no? A lo mejor como ya después, en el sentido como de por qué estos son los objetos de interés para la matemática, ¿no? ¿Por qué grupos? ¿Por qué campos? ¿Por qué, no sé, geometría, ¿no? Digo, cada objeto tiene su justificación de por qué son relevantes, pero creo que no nos detenemos a entender que todo eso también tiene una dimensión histórica y social, ¿no? Simplemente decimos, ah, pues porque están chidos, o era lo que yo decía, ¿no? Y no me detenía como tanto, ¿no? O creo que es un eje que no se aborda tanto en la carrera, ¿no? Uno te dice, vamos a estudiar como espacios vectoriales, y tú dices, vamos a estudiar espacios vectoriales. ¿No? Entonces, una de las cosas que cuando empecé a hacer como estos estudios sobre género y ciencia, pues más me resaltó y que es algo en lo que he como coincidido a lo largo de mi investigación con los diálogos que he tenido con alumnos y alumnas, profesores investigadores, profesoras investigadoras, es que la ciencia y en específico la matemática es una práctica colectiva, es una práctica humana, porque al final como vimos al principio, dentro de ese paradigma epistémico, en si algo tiene razón es que el conocimiento no se puede generar sin sus sujetos, ¿no? Entonces, al final no podemos separar la práctica de la ciencia o la práctica de la matemática de su dimensión humana, ¿no? De su dimensión, pues, social y cultural, porque somos nosotros quienes la producimos y a nosotros nos atraviesan los contextos, la sociedad y la cultura. Entonces, creo que es una ficción en la que nos gusta vivir, pero sí creo que es una ficción de la que es importante salir, ¿no? Entonces, sobre todo en nuestra práctica cotidiana, ¿no? El entender que cuando venimos aquí al Instituto de Matemáticas a trabajar en nuestras tesis o a tomar nuestras clases, no nada más venimos a eso, ¿no? Venimos, pues a una práctica y a una práctica colectiva, ¿no? No va a haber conocimiento de geometría sin tu profe de geometría o sin tus compañeros que te van a ayudar a hacer la tarea o sin las interacciones y las relaciones que eso va a producir, ¿no? Entonces, creo que ser consciente de eso y el poder venir todos los días a nuestros espacios entendiendo que venimos no nada más a hacer matemáticas como a generar conocimiento ahí a lo loco, sino a una práctica que es humana, colectiva y que está atravesada por contextos, hace una diferencia en lo que se refiere a lo cotidiano. Aquí es donde ya empiezo a empujar un poco la plática de lo anterior, que fue todo lo que les expliqué antes, a las propuestas que trae como la perspectiva de género a cómo salirnos de aquí, ¿no? Entonces, justamente la ciencia y la matemática, como una práctica humana y colectiva, pues no puede considerarse neutral, ¿no? Como que aquí venimos, entramos a nuestra clase y todo lo que pase allá afuera o todo lo que nos atraviesa se desaparece. Eso no es cierto, ¿no? Nuestra práctica no es como tal neutral, acontextual o ahistórica o asocial. ¿No? Siempre que venimos, venimos desde un lugar, con una historia, con un contexto y con cosas que nos atraviesan. Entonces, desde ahí no podemos considerar que nuestra práctica es algo neutral, ¿no? Y decir, ah, pues todo lo demás a mí no me interesa, ¿no? Lo importante es si demuestro o no demuestro este teorema, ¿sale? O sea, sí es importante, pero no es lo único importante, ¿ok? Entonces, bueno, eso pienso yo.
Dice, una práctica que ignora e invisibiliza realidades no puede llamarse una práctica universal. Y a esto quiero regresar justamente a esta parte como del imaginario social del científico, porque justamente en la plática anterior mencionamos cómo estos imaginarios sociales, una de las consecuencias que tienen es la invisibilización. Y ponía el ejemplo de esta imagen, ¿no? Que ustedes pueden ver en la imagen a pues dos físicos matemáticos, ¿no? A dos sujetos de conocimiento matemático ahí parados, ¿no? Y sin embargo, cuando se trata de reconocer a alguien como sujeto de conocimiento, al único que mayormente logramos reconocer es al que está de este lado. Y ahí es donde también entra la dimensión histórica, cómo hemos construido dentro del conocimiento las legitimidades como sujetos de conocimiento o los reconocimientos a ciertos sujetos de conocimiento a través de este, a mí me encanta llamarle mito del genio, ¿no? Además, el mito del genio solitario, ahistórico, acontextual y asocial, ¿no? Porque son genios que están ahí arriba y quién eran, cómo hicieron lo que hicieron, ¿no? O sea, eso, pues, quién sabe, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? En esta práctica, estos mitos, recoger la historia desde estas tradiciones, ¿no? Desde estas tradiciones míticas de los genios, también producen un efecto de invisibilización, ¿no? Que es, por ejemplo, algo que yo creo que sí es una deuda histórica que tenemos con ciertos sujetos de conocimiento, el poder recuperarlos, sobre todo muchas mujeres en la historia, que creo que es un ejercicio súper merecedor de mérito, pero también creo que también poner el foco en que el reconocimiento como sujeto de conocimiento viene desde esta filosofía de trascender con tu conocimiento las eras y invisibiliza a todos los sujetos de conocimiento que estuvieron ahí contribuyendo con todos los grandes descubrimientos y teorías, pero que jamás son recogidos desde estas narrativas míticas, ¿no? Y que estuvieron ahí y que fueron sujetos válidos de conocimiento y que probablemente, pues, en términos del conocimiento colectivo generado, son una base fundamental para pues, todas estas narrativas míticas, ¿no? Entonces, justamente hablamos de una tradición y de una práctica que dentro de estos valores de universalidad, objetividad y neutralidad, ignora e invisibiliza realidades, ¿no? Contextos, historias, fenómenos. Entonces, no creo que sea una práctica que pueda llamarse universal, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es la práctica científica no es universal en términos de lo que ignora e invisibiliza, porque sí, la práctica científica ignora e invisibiliza, deslegitima, ¿no? Entonces, creo que no es algo que podamos llamar pues ni universal ni neutral, ¿no? Y eso que nada más estoy metiéndome con la parte del sujeto, ¿no? Por ahí hay otros estudios que abordan como métodos y objetos, ¿no? Pero pues yo no, porque pues no, bueno, ahorita no me dan los 2 años de la maestría, ¿no? Entonces, justo, ¿qué es lo que nos interesa a la matemática? ¿Qué es lo que le interesa a la matemática como práctica? Y a quiénes o qué responden los intereses de esta disciplina, ¿no? Los objetos que estudiamos, los métodos con los que lo hacemos y quiénes lo hacemos o a quiénes se legitima dentro de estos espacios de producción de conocimiento como sujetos válidos de conocimiento. Entonces, desde ahí viene como esta crítica que no es nada más mía, sino como de los estudios de género y de las teorías feministas, sobre todo epistemologías feministas, vienen todas pues estas críticas y estos análisis que son pertinentes de hacer. Ay, ya no sirve. Oh, sí. Ay, ¿me pasas a la que sigue? Ok, entonces vamos a hablar de cómo justamente pues estos sesgos que tenemos o estas cosas que no estamos haciendo van a producir lo que llamamos injusticia epistémica. Este es un término acuñado por Miranda Fricker, que también es una feminista y... Ay, es que se me confunden que son todas en mi mente, perdón y los traía escrito, pero ahí está ya. Entonces, así lo vamos a dejar. Pero bueno, es un término acuñado por Miranda Fricker, este concepto de injusticia epistémica, que es aquella injusticia o violencia que consiste en causar un daño a alguien en su condición de sujeto epistémico, donde ese daño puede ser deslegitimizar, invisibilizar, bueno, aquí tenemos como varios ejemplos, ¿no? La injusticia testimonial, que también la expliqué un poquito en la plática pasada y que además les recomiendo mucho la plática pasada porque en la plática pasada abordamos cómo esta injusticia testimonial está atravesada por algo que llamamos poder identitario. La injusticia testimonial es cuando
tenemos un sesgo de cualquier tipo, de género, de raza, de clase contra nuestro hablante, ¿no? Alguien nos está tratando de dar conocimiento, ¿no? De impartir conocimiento, pero por cómo se ve, por quién es, por cómo se viste, por cómo luce o por de dónde viene, no lo vamos a tomar tan en serio y no vamos a creer que su conocimiento es tan legítimo como podría ser el de otra persona, ¿no? Poníamos como un poco ejemplos de cómo el poder identitario juega en términos, por ejemplo, de género contra las mujeres, en términos de raza contra las personas racializadas o de las personas que, eh, ay, ¿cómo decirlo? Sí, contra las personas racializadas, pero específicamente hay aquí un eje que me gusta mucho desarrollar, que es el eje institucional, porque también tiene que ver con el acceso a instituciones educativas, entonces también tiene que ver con de qué universidad viene o si viene de alguna universidad, ¿no? Que era lo que les decía de esta lucha de pueblos indígenas por la legitimación de sus saberes, ¿no? A veces como no es un conocimiento que viene como de alguien que estudió en una universidad, que tiene una carrera o que tiene 1000 títulos, son saberes que se deslegitiman. Entonces, pues también tiene como este eje que actúa en contra de personas racializadas o de ciertos territorios geopolíticos, en términos, por ejemplo, como de clase, pues también tenemos ahí una onda como de acceso a ciertas instituciones que legitiman o no saberes. Entonces, esta injusticia testimonial puede darse por muchos factores y juega ahí algo que llamamos el poder identitario. Después tenemos la invisibilidad epistémica, que es justamente vamos a hablar de invisibilidad epistémica en términos de lo que les decía, como de todas esas personas que estuvieron ahí generando conocimiento que dan la base a estas narrativas míticas, ¿no? Que es la teoría o el conocimiento que se generó para que ciertos otros conocimientos, que son los conocimientos más top del mundo, pudieran darse, ¿no? Entonces, todas esas personas que generaron este conocimiento matemático y que pues no se mencionan como en la historia o que no tienen un teorema con su nombre, no es que no hayan estado allí o que no hayan sido sujetos válidos de conocimiento, pero pues simplemente no tienen como este rescate histórico, ¿no? Entonces a eso me refiero un poco con invisibilidad epistémica. Y otra que puede parecerse a la invisibilidad epistémica, pero no es como tal invisibilidad epistémica, que es la apropiación epistémica o lo que conocemos como el efecto Matilda, ¿no? Que es como si sabemos que esa persona lo desarrolló,
darnos como instituciones generadoras de conocimiento, todo lo que sucede aquí no puede ser entendido o comprendido por completo sin un análisis de género, que habla de cómo las tendencias de porcentajes de presencia femenina en la carrera de matemáticas desde el 71 hasta el 2020, donde dice que la presencia más alta de mujeres en la carrera fue en el 71 con el 35% contra el 65%, pero de ahí en adelante nunca hemos vuelto a hacer tantas como en ese año, bueno, hasta 2020, todavía faltan los estudios que van a salir, porque estos se hacen como cada década, ¿no? Entonces, bueno, ahorita se supone que hay que volverlas a hacer, pero bueno, entonces hasta 2020 este máximo histórico no se ha vuelto a alcanzar y en 2020 estábamos en el 22% contra el 78%. Pero además la infografía lo lleva un poquito más lejos porque dice que en nivel posgrado es la misma situación con el 17% de mujeres en 2020 en el programa de ciencias matemáticas, ¿no? Por ahí hay otros estudios que se han hecho también sobre la cantidad de mujeres en puestos de investigador, en puestos en SNI 1, en SNI 2. Por ahí hay unos estudios también de cómo habla la presencia de mujeres en los diferentes niveles y entonces vemos que aquí sucede algo que le vamos a llamar segregación transversal en la carrera científica, específicamente segregación transversal en la carrera científica matemática, ¿no? Que es que además de que somos poquitas, conforme vamos avanzando en los distintos niveles, nos vamos haciendo cada vez menos, ¿no? Y justamente, ¿no? Entonces, los sesgos de género, la dimensión género, ya es algo que está operando en la práctica de historia de nuestras disciplinas, ¿no? Y es algo que pues durante mucho tiempo no quisimos voltear a ver y que pues gracias al activismo de muchas mujeres y también de muchos, yo creo que hombres también en la historia, pues es una dimensión que hemos podido pues traer otra vez a la mesa, ¿no? Y estarla atendiendo con un compromiso y con una apertura tan grande y tan homogéneo como creo que sí ya se está haciendo ahorita, ¿no? Entonces para mí creo que es un momento de impulso para este tipo de temas como súper fuerte y pues hay que aprovecharlo. Entonces, la perspectiva de género, ¿me puedes hacer el siguiente, por favor? Además del eje de análisis de género, los programas, el programa de estudios de género de la UNAM, también en el análisis de estas problemáticas no se limita nada más al género, ¿no? Creo que una de sus grandes aportaciones es que el género debe ser una herramienta de análisis para los procesos de nuestros espacios, pero que además se ha complementado históricamente con la aportación de muchos estudiosos y estudiosas sobre que el género no es la única dimensión que debemos analizar, y entonces tiene esta herramienta que es el que llamamos interseccionalidad, que es otra herramienta de análisis que nos dice, de acuerdo con María Lugones, yo utilizo como nombre a María Lugones la interseccionalidad porque ella aborda la interseccionalidad como una co-constitución de opresiones, ¿no? Que dice que no nada más es el género, porque esto no nada más es algo que afecta a las mujeres, o que afecta a las mujeres diferente en términos de otras opresiones o otras matrices de dominación que las intersectan. Por ejemplo, no es lo mismo la vivencia de producción de conocimiento para las mujeres de entornos urbanos que para las mujeres de entornos rurales, que para las mujeres de origen indígena, igual, ¿no? Para los hombres, que para los hombres racializados, que para los hombres o de ciertas clases, ¿no? Porque sabemos que el acceso a la educación porque el acceso a la educación tiene que ver con la legitimación de saberes, ¿no? Con ser sujeto de conocimiento. Está atravesada mucho por la clase, entonces, por el acceso. Entonces, justamente María Lugones nos dice que no basta nada más analizar el género por un lado, a la raza por otro, a la clase por otro, sino que tenemos que tener un análisis donde todas estas matrices se co-constituyen y no son separables, y tampoco hay una que sea secundaria a la otra. Por ejemplo, no es más importante abordar el género que abordar la clase, o no es más importante abordar el género que abordar la raza, sino que son análisis que se deben de hacer de manera paralela y co-constituyéndose en cada una de las experiencias particulares
y cómo se articulan en nuestros espacios, ¿no? Porque en la UNAM tenemos el privilegio de que nuestras comunidades y nuestros sujetos de conocimiento todos son muy diversos, vienen de diferentes lugares, están atravesados por diferentes realidades, y entonces es algo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Entonces la interseccionalidad es una herramienta que viene de la mano con los estudios de género y pues que ayudan a volver más amplio y más robusto, y pues que todas estas políticas de igualdad se vuelvan como más sustantivas, no nada más para las mujeres, sino para cualquier grupo que atraviese con estas situaciones, ¿no? Además, no agregué la diapositiva, perdón, se me olvidó, pero algo que también viene como una propuesta de los estudios de género es el estudio como de masculinidades, ¿no? Ahorita hablábamos de la dureza como una orientación emocional a la que como sujetos de conocimiento necesitamos apegarnos para encontrar esa validez como sujetos de conocimiento, pero en realidad la dureza o este giro afectivo se da también para analizar cómo los mandatos de género o estas sistemáticas de género no nada más nos afectan a nosotras, sino también están afectando como a los hombres mucho desde estos puntos de vista de, por ejemplo, de los suicidios, ¿no? Que tenemos como mucho aquí en los espacios universitarios enfrentarnos con problemáticas de depresión y de suicidio que se acentúan mucho en los hombres por un tema de cómo están manejando sus emociones, y que además cómo lo están haciendo en sus espacios universitarios, ¿no? La universidad es un espacio que a través de estas reproducciones de mandatos, ¿no? De masculinidad o de dureza, de no emocionalidad, nos va acarreando este tipo de problemáticas, no nada más a nosotras, sino también a ustedes, a los hombres desde otras modalidades. Entonces, los estudios de masculinidades vienen desde la perspectiva de género a traer enfoques que también están atendiendo problemáticas que no nada más tienen que ver con nosotras, sino que también tienen que ver con lo que les atraviesa a los hombres en estos espacios, y por eso tienen tanta relevancia y tanta pertinencia en nuestros espacios. ¿Me ayudas con la otra? Ok. ¿Ya sirve? Ok, y entonces justamente pues el proyecto de transversalización de la perspectiva de género en la UNAM viene con todas estas propuestas, viene con todos estos como ejes de análisis, con todas estas pues necesidades, ¿no? Y son proyectos que son sensibles a las problemáticas de cada espacio donde se integran. Digo, yo he tenido la oportunidad de ver cómo pues las personas que están llevando a cabo todos estos proyectos de transversalización, tanto aquí como en la PAC, son personas como muy sensibles a las problemáticas que tienen que ver con sus comunidades, ¿no? Y entonces también para eso necesitamos como estos compromisos de nuestras comunidades. Es un compromiso que yo creo que está bastante presente en muchas de las personas que hacemos ciencia y creamos conocimiento en estos espacios. Y entonces, pues justamente quiero cerrar con esta cita de Clara Tardo, que dice que no hay un orden predeterminado en los procesos de transformación o una claridad por dónde empezar o quiénes son quienes deberían impulsarlo, pero lo que sí sabemos es que cuando un impulso resuena y se expande, puede multiplicarse, ¿no? Y pues justo a eso se refiere, ¿no? Cuando se siembran estas semillas, cuando se abren los espacios para estos diálogos, cuando se traen a la mesa estos temas, quién los hace, cómo los haga, por dónde hay que empezar, pues pues no está determinado, ¿no? Puede ser cualquiera, puede traerse a la mesa en cualquier espacio desde muchas formas, ¿no? Mediante protestas, mediante pláticas, conversatorios, manifestaciones o lo que sea, pero pues son estos impulsos, ¿no? Que van a resonar y que se van a expandir y que hoy por hoy en nuestra universidad pues están multiplicándose. Y pues justo como que, pues este es como un poco el resumen, bueno, como el abordaje que traigo ahorita para entender cómo se están dando estos procesos de transversalización. Y pues si hay oportunidad ya más adelante en la siguiente plática que me dieron chance de dar, vamos a hablar de cómo están construyéndose o cuál es el contexto de todos estos proyectos de transversalización en las diferentes instituciones en nuestra universidad. Sobre todo un poco recuperar desde dónde vienen, ¿no? Porque pues no es algo que se inventó ayer, es algo que viene de una historia de movimientos estudiantiles, de profesores, de investigadoras, de instituciones también, pues que están pues trayendo todo esto a nuestros espacios y que por todo lo que acabo de exponer pues son necesarios, son relevantes y son pertinentes para nuestra práctica. Muchas gracias, chicos.
pregunta para Mariana. Bueno, me llamó la atención al principio cuando estabas hablando de las dicotomías. Creo que la diapositiva siguiente, justo la siguiente, hablas de que... sí, es afectivo, ¿no? Ajá, justo la segunda cita que pone, que dices, la dureza no es la ausencia de emoción, sino una orientación emocional diferente hacia nosotros. O sea, entiendo que lo que dices es que no, o sea, estas dicotomías no están diciendo que la objetividad es la ausencia de emoción, sino guiarse por ciertas emociones que consideramos como válidas para la objetividad. ¿Cuáles son este tipo de emociones que sí son permitidas por la objetividad? Nada más habla como, o sea, cuando habla de una orientación emocional, esta orientación habla de una guía emocional, porque más que hablar de emociones, creo que hay que profundizar en eso, porque más que hablar de emociones que sean válidas o no, creo que habla de una guía emocional sobre qué emociones o cómo manejar nuestra emocionalidad, ¿no? Por ejemplo, que si nos sentimos tristes ese día, pues a la hora de que tenemos que hacer tareas nos tenemos que olvidar de si estamos tristes o si sí, ¿no? O sea, tú empiezas a demostrar tu teorema y si se murió tu papá, eso no le importa al teorema, tú tienes que sacarlo, ¿no? O, por ejemplo, es algo que me da mucha curiosidad, porque justamente en las prácticas que hemos tenido hemos hablado de que no creemos que la práctica científica sea un lugar donde las emociones no caben. Porque en los imaginarios sociales creo que sí hay mucho esta noción de que los científicos como que no sentimos, ¿no? Ni nos emocionamos, ni nos entristecemos, o que cuando estamos demostrando un teorema o estamos haciendo ecuaciones, no estamos sintiendo nada, ¿no? Y yo decía, claro que no. Yo a veces siento mucha frustración, me enojo un montón, ¿no? Creo que en la plática justamente del 11F todos decían que les emocionaba mucho cuando algo no les sale, ¿no? Cuando algo no lo entienden, porque eso las motiva mucho a entenderlo. Y yo decía, no, la verdad es que a mí cuando algo no me sale o cuando algo no lo entiendo me da mucha frustración, me enoja mucho y en vez de motivarme, me detiene, ¿no? Y entonces es un poco eso, ¿no? Como que esta orientación emocional se refiere justamente a una guía emocional de cómo guiamos nuestras emociones y qué es lo que tenemos que hacer con ellas en el entendimiento de que tenemos que pasar por esta persona dura, ¿no? Entonces, a la hora de poder, o por ejemplo, el error, ¿no? ¿Cómo manejamos emocionalmente el equivocarnos? Desde si tenemos permitido o no equivocarnos, ¿no? Porque, por ejemplo, el error, yo estoy segura de que es algo que le causa una ansiedad tremenda a todos, ¿no? Y entonces, por eso nunca nadie pregunta nada en las clases. Es como mejor calladito antes que decir algo que yo me equivoque, porque si yo me equivoco, lo más probable es que voy a ser señalado, que voy a ser burlado. Y si soy señalado y soy burlado, pobre de mí donde esas burlas me hagan sentir triste o me apachurren. No, hombre, si de por sí me voy a equivocar y luego se van a burlar de mí y luego seguramente yo voy a llorar porque yo cuando mira se burlan de mí lloro, entonces doble burla, ¿no? Entonces es como de mejor no pregunto, ¿no? Mejor toda esa ansiedad que siento, incluso si tengo la duda más legítima del mundo, mejor me la guardo, mejor no pregunto, ¿no? Y si pregunto y me equivoco y se burlan de mí, mejor soporta, porque ni modo que te apachurres y les hagas ver a todos que eres una persona bien sensible y vas a llorar si se burlan de ti, ¿no? Te vas a reír con ellos, aunque eso por dentro te esté generando una inseguridad brutal, ¿no? Porque tú te vas a reír con tus compañeros, jajaja, me equivoqué, jajaja, no, pero en el fondo te está generando una inseguridad brutal que la próxima vez que tengas que enfrentarte con el mismo tema digas, ya no entiendo nada, ¿no? Ya mejor, ya no voy a, ya tomé Moderna 1, mejor ya no tomo Moderna 2 porque no me fue bien en Moderna 1, ¿no? Y entonces justamente hablamos de que la dureza es una guía emocional. No tanto de qué emociones, por ejemplo, la emoción o el orgullo. El orgullo es una emoción que en nuestros espacios es muy válida. Es como el aspirar, ¿no? En cuanto yo demuestro mi teorema, es como, jajaja, soy increíble, ¿no? Ahora sí lo logré.
Y no está en el contexto de las horas que pasé ayer tratando de mostrarlo y que no me salió, y lo frustrada que estaba, y cuando dije ya estoy harta y lo quería mandar todo pues sí, ¿no? Ya, o sea, ya mejor doy de baja, ya mejor me voy a otra carrera, o ya mejor dejo la carrera, ¿no? Esos procesos son complicados, y justamente bueno, en mi trabajo hacia donde me dirijo es ver cómo estas orientaciones emocionales o el tener que apegarnos a la dureza como un mandato, una exigencia en los espacios científicos causa este desgaste, ¿no? Porque en el fondo me genera inseguridades, porque en el fondo me genera rechazo, porque en el fondo yo ya no quiero volver a enfrentarme, por ejemplo, con un examen profesional, ¿no? Ya me titulé y lo logré en mi examen profesional, pero si no vuelvo a vivir esa experiencia, pues mejor. Entonces ya no voy a seguir a la maestría, ya no voy a seguir el doctorado, porque estar bajo una inquisición de ese tipo me genera una ansiedad que nunca pude traer a la mesa, ¿no? Que mejor la evito que volverla a vivir o que gestionarla de otras maneras que no sean la dureza que se me exige, ¿no? Porque pues uno tiene que estar así increíblemente así zen en su examen profesional y cero, uno se está muriendo del miedo, ¿no? Yo quise llorar como 10 veces, ¿no? Todos los días quiero llorar yo como 10 veces, pero pues uno no lo hace, ¿sale? Entonces creo que yo me refiero un poco a la dureza como orientación emocional, a lo mejor sí como esta forma de ver qué emociones sí son como más válidas o no demostrar en ciertos espacios, pero también cuáles son nuestras acciones y lo que hacemos y la gestión que tenemos respecto a ciertas emociones para poder apegarnos a este ideal y a este mandato de dureza, ¿no? Porque no voy a ser tomado en cuenta o tomado en serio como sujeto de conocimiento si soy la persona que llora en cada plática que da, ¿no? O si soy la persona que se apachurra o así, que le llora a mi asesor cada que voy a hacer mis correcciones de la tesis, ¿no? ¿Mi asesor me va a tomar en serio? ¿No me va a tomar en serio? Hay asesores que sí se toman en serio. El mío sí me tomó en serio, aunque siempre lloraba. Pero uno no sabe, ¿no? Lo descubre hasta después de la primera vez que pues ya tuvo que llorar. ¿Sale? A eso me refiero, un poco, ¿no? Yo lo digo porque yo soy muy llorona. Entonces, pues eso, ¿no? Pero sí es como esta guía emocional que tenemos de cómo gestionar qué emociones sí, qué emociones no, qué emociones dónde, cuándo, por qué, respecto a este mandato de dureza en la práctica científica. ¿Sale? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí resolví tu duda? Sí. Bien. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Te puedes poner de nuevo tu tablita? La de no es mía, es del CIE, pero yo me la robé. Una vez me encontré, justamente estaba viendo cómo era el posgrado en estudios de género en la página del posgrado y me salió ese y yo, wow, es una señal de los dioses. ¿Hay algún motivo por el cual es curioso que en la década de los 70 haya habido tanta, o sea, había menos matrícula? Sí. No, justamente la década de los 70 históricamente es uno de los momentos de emergencia de los movimientos feministas más fuerte. O sea, es justamente la década donde socialmente todas las mujeres decían, yo sí quiero estudiar una carrera. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Pero yo voy a estudiar una carrera, ¿no? Y entonces la entrada masiva de mujeres en la universidad con esta ola de movimientos feministas de la educación, ¿no? O sea, echa para arriba la presencia de mujeres en casi todas las carreras, ¿no? Hay algunas donde esa emergencia se mantuvo e incluso fue hacia adelante, y hay otras, tristemente la nuestra, donde esa emergencia se murió, ¿no? Yo creo que tengo la fe de que los estudios que van a salir para esta década, gracias a la emergencia de los movimientos feministas dentro y fuera de las instituciones universitarias, estas estadísticas se hayan ido para arriba, ¿no? Eso es como lo que uno espera. Pero también una de las razones por las que mi trabajo se centra mucho en violencia epistémica y violencia simbólica es para que aún si vemos una nueva emergencia en esta década, ya no nos pase lo que nos pasó en la década de los 70s, ¿no? Que como no había condiciones de permanencia, ¿no? Esto se fuera para abajo. Entonces, yo, por ejemplo, quiero ver que si vuelve a haber una emergencia de mujeres en las matemáticas o de mujeres en la ciencia, entonces ahora sí nuestros espacios estén diseñados para que estas mujeres se mantengan, ¿no? Y no creo que es como algo que no busco nada más como para nosotras, sino en general, ¿no?
para que las condiciones de permanencia en los espacios de producción de conocimiento sean suficientemente amigables e igualitarios para que quien quiera estar aquí pueda permanecer aquí, ¿no? Pues, Para que nuestras fotos de graduación se vean como las de derecho, ¿no? Hasta que lo logremos. No, no es cierto. Buenas tardes. Ya por la crisis de trabajo que se preocupen otros. Buenas tardes. Hace unos días estaba yo platicando con una amiga, también matemática, un poquito de cosas que entran dentro de este enfoque. Y algo con lo que nos topamos en la plática fue que hay áreas de las matemáticas donde hay más mujeres que hombres. Por ejemplo, combinatoria, gráficas, en comparación de otras donde quizás no haya tantas, o yo al menos en mi experiencia no he visto tantas, ¿no? Y bueno, un poquito lo que decíamos es que puede ser explicado porque los hombres digan como, colorear cosas, o dibujar este tipo de cositas, como que se nos voy a dejar a otros, ¿no? Y en cambio yo me voy a dedicar a generalizar todo lo posible, ¿no? Y a definir cosas abstractísimas. Y bueno, un poquito hacia ambos lados es la pregunta. La primera es cómo me doy cuenta yo como varón, digo, quizás tú lo sabes, ¿no? Y se encuesta la pregunta, pero yo como varón, ¿qué áreas estoy yo por mis prejuicios, quizás, aunque no quiera tenerlos, estar, que deba yo como de darle una chance a este tipo de cosas nuevas? Y la otra es si hay alguna actitud o alguna recomendación hacia nosotros como varones que estamos aquí, que, bueno, pertenecen, tenemos esta dinámica. Y seguramente también esta pregunta nos corresponde a nosotros mismos responderla, pero con consejos no es correcto, pero también brindarle un mejor ambiente a las mujeres dentro de nuestro gremio. Justo vamos a las dos partes de tu pregunta cuando hablas justamente, ayer leí un texto buenísimo de Foucault que se llama El poder en sujeto, que justamente habla de cómo las dinámicas, cuando tenemos una dicotomía jerarquizada como la dicotomía hombre-mujer, las dicotomías son conceptos que son totalizadores, no puede ser, como mutuamente excluyentes, es decir, que por ejemplo, lo que es subjetivo no puede ser objetivo y lo que es objetivo no puede ser subjetivo, y es universante o totalizador en términos de que, por ejemplo, todo el conocimiento puede ser catalogado o como subjetivo o como objetivo, ¿no? Y entonces hay ciertos conocimientos que relacionamos, o sea, cuando yo tengo a ver, esta es solo mi teoría, la verdad es que es lo que yo ando como entendiendo de mi vivencia y lo que yo ahora he aprendido, que siempre tenemos culturalmente la tendencia a trabajar con estas dicotomías. La otra vez en la clase de género y derecho de mi novia, la profesora explicó algo increíble que nos ejemplifica cómo tenemos estas tendencias de pensamiento dicotómico y nos lo explicó con el semáforo que es rojo y verde y amarillo. Y entonces cuando tú ves el rojo, sabes qué hacer. Cuando tú ves el verde, sabes qué hacer. Pero cuando está el amarillo, hay un texto, o sea, está ahí el reglamento que te dice qué es lo que debes de hacer, pero nadie lo hace, ¿no? O hay gente que no lo va a hacer, ¿no? Entonces cuando tú ves el amarillo no sabes si acelerar o frenar o ya, o sea, por ejemplo, si ya estás como en el cruce y está el amarillo, no sabes si cruzarte o ya mejor esperarte, ¿no? Porque no sabes si parar o seguir, y es porque tendemos a procesar de estas maneras dicotómicas. Entonces, para mí lo que sucede con lo que decías de que hay áreas incluso dentro de las matemáticas que también van a presentar estos fenómenos de genderización, es decir, que empiecen a aparecer estas tendencias de que hay más presencias de hombres o mujeres en ciertos lugares,
tiene que ver con cómo se entiende la disciplina. ¿Qué es eso que tú decías? A lo mejor es porque a nosotros los hombres no nos gusta tanto colorear, porque es un proceso que tiende más como hacia este lado que hacia este lado, y este lado está como generalizado. Entonces, justamente el texto de ayer que leí de Foucault decía que dentro de los espacios y dentro de las comunidades, las dinámicas jerarquizantes y de poder se van amoldando de acuerdo a las dinámicas relacionales que se dan en los espacios. Es decir, tal vez en algún momento alguien dijo, las gráficas son de mujeres, ¿no? Y entonces, pues pasó, y entonces, porque además también tiene que ver en cómo se entiende cuando un espacio es pensado más hacia este lado. También existe un fenómeno de repulsión y de exclusión sistemática a quienes no van a entrar aquí. El trato, ¿no? Como intrusa o como tú no deberías estar aquí hacia las mujeres en ciertos lugares que están de este lado, se recrudece para expulsarlas sistemáticamente porque no están del lado en el que debe de ser. Incluso dentro de las matemáticas, que es un espacio altamente generalizado del lado masculino, las mujeres que entran van a enfrentar fenómenos de resistencia para pertenecer, para estar y para ejercer, ¿no? Y entonces somos poco a poco expulsadas, poco a poco sistemáticamente como empujadas como para ciertos lugares. Por ejemplo, es mejor que te dediques a las gráficas. Y también tiene que ver con que una de las cosas que ayuda muchísimo a la permanencia de grupos subrepresentados a los espacios es los lugares que han abierto otros representantes del grupo subrepresentado en las áreas. Entonces, y eso, o sea, yo doy fe, ¿no? Si yo encuentro un espacio donde puedo tratar con más mujeres, pues a lo mejor yo voy a tender a irme para allá, porque a lo mejor yo como mujer me voy a enfrentar con menos experiencias hostiles hacia mí en esos espacios que en otros. Entonces es como natural, o sea, no natural en el sentido como de estar en nuestro ADN, no, sino pues que uno lo va a preferir, ¿no? Entonces creo que sí se trata como de empezar a pensar qué tanto o cómo estamos reforzando un poco estas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo les decía que a mí lo que me da curiosidad es que al final, cuando yo entro a un espacio, sé que va a ser un espacio que eventualmente se va a generalizar. Y les pongo de ejemplo mi experiencia cuando entré con el grupo de becarios a la plática que nos dieron de bienvenida. Alguien me pidió como una pluma, y entonces, o sea, como de este fenómeno de que te generizas en algún momento. Me pidió prestar una pluma y pues yo traía mi estuche con 100 plumas y le presté una, y se volteó y le dije a su amigo así como de, ¿para qué te lo pedí a ti si se lo pude haber pedido a una mujer? ¿No? Porque pues ellas sí siempre traen plumas, ¿no? Ellas sí vienen a escribir, ¿no? Entonces a mí me daba como mucha risa porque dije, a lo mejor, o sea, me dio mucha risa porque dije yo aquí como la becaria de género y justamente me pasó esa experiencia, ¿no? Entonces yo sé que en algún momento las dinámicas se van a generalizar, y a lo mejor ese chico nunca en su vida me iba a decir, tú ni deberías estar aquí, jamás, cero, o eso no lo pensaba, ¿no? Pero yo sé que mi condición como mujer es clara en ese lugar, ¿no? Es como, pues ella, y te pasa, ¿no? Porque ya has vivido experiencias como complicadas en otros lugares. A mí me tocó durante la facultad, y eso es algo que también se platicó en el conversatorio del 11F, que a lo mejor mis compañeros o mis amigos nunca hicieron un comentario sexista sobre mí, pero sí me tocó escuchar comentarios sexistas sobre ayudantes, ¿no? Como de, seguro es ayudante porque está guapa, ¿no? O seguro porque anda con él. Cosas como de ese estilo, ¿no? Y yo decía, o sea, como de esa parte, ¿no? Como de deslegitimizar como sus conocimientos, cosas como ese estilo. Y entonces yo decía, o sea, el comentario que pueden hacer respecto a cualquier otra mujer, aunque no sea yo, para mí es un marcaje de género, ¿no? O como de, es que son bien exageradas, ¿no? Cosas como de ese estilo. O, no sé, va a sonar horrible, pero pues ni modos. O sea, como por ejemplo cuando dábamos clase y entonces algunos de mis compañeros ayudantes empezaban a ver cuál de sus alumnas era la más guapa, ¿no? Y yo, es un marcaje de género, es una dinámica generalizada, porque no me pasó con mis compañeras, ¿no? O sea, la verdad es que a mí nunca me pasó que mi compañera dijera, mira, este alumno está guapísimo. No me pasó, ¿no?
Y entonces es un marcaje de género. Entonces, yo sé que las experiencias no tienen que ser encontradas. Yo no tuve que haber vivido acoso, yo no tuve que vivir una violencia más, como cruda en mi persona para entender que esas violencias o esos comentarios son un marcaje de género. Que no harían ese comentario, por ejemplo, de sus alumnos, porque jamás dijeron, ay, mira, estos alumnos también están guapos. ¿No? O sea, es un marcaje de género, es una dinámica de poder que se asienta en los espacios colectivos de aquí, no, o sea, bueno, no, eso me pasó en la FAC, pero pues no sé si en el IMATE también haya pasado, ¿no? Pero son como dinámicas, ¿no? Y entonces, aunque no sean como cosas que pasan como con tu, o sea, no, tú le vas a decir a tu amiga, ay, deberías estudiar otra cosa, no lo vas a hacer, ¿no? Pero a lo mejor vas a hacer un comentario sobre alguna otra mujer o alguna otra persona. Y entonces creo que estar atentos a cuáles son esas como dinámicas que generizan y que acentúan esas jerarquías y esas dinámicas. Y creo que, como lo que decías, todos somos al final personas que estamos imbuidas en estos sistemas de pensamiento dicotómico, que al final fuimos criadas con estos marcajes de género, estos mandatos de género a los que pues interiorizamos y subjetivamos. Pero creo que ser conscientes de ellas o sea, justamente, y creo que el que ustedes estén aquí y que entiendan que son temas que atañan a nuestras comunidades, que son cosas que se tienen que platicar, que hay que tener en cuenta, que ustedes van a salir a lo mejor de este salón y su práctica matemática ya no va a ser de ahora en adelante lo que solía ser antes en términos como de esta neutralidad ficticia. Para mí creo que ya es mucho, ¿no? O sea, yo sí creo que ya con eso nosotros vamos a salir de aquí a tener una práctica distinta a la que solíamos tener, ¿no? También, por ejemplo, la otra vez en la plática salía este tema como cuando deslegitimamos como sujetos de conocimiento los profesores a nuestros alumnos con comentarios como de, ay, esto está muy fácil, y él no lo entienda porque no le sabe, ¿no? Como decir, ah, pues trivial, esto está bien fácil, ah, X, cualquiera, ¿no? Porque yo era esa que no entendía y decía, chance, no merezco estar aquí, no lo entendía. Yo llegaba a mi casa y lo leía mejor y entendía. Pero en ese momento, como el preguntar, me generaba mucha ansiedad ser la que no entendía que eso era fácil o que eso era trivial, ¿no? Y entonces es un proceso que a lo mejor a nosotros se nos hace como bien común, pero que nos va generando este desgaste emocional, ¿no? Como de, ay, tal vez no lo entiendo bien, y entonces va mermando, porque estos desgastes emocionales son cosas que se van acumulando, que se acumulan distinto, depende de la persona que los está viviendo, porque la otra vez les comentaba que nosotras las mujeres estamos socializadas para siempre como ser muy bonitas y muy perfectas y no equivocarnos, ¿no? O sea, estamos socializadas donde el error en las mujeres se castiga un poquito más socialmente que en los hombres. Entonces, llegar a un espacio donde ese error recrudece la sensación de tu socialización de género y además va a recrudecer tu sensación dentro del espacio donde estás queriendo aprender, donde estás pues queriendo, sí, aprender cosas nuevas, pues es como un doble refuerzo al miedo, a la ansiedad, a lo que te genera. No, entonces son cosas que a lo mejor pues podemos ir cuidando. Digo, este es un proceso que no está terminado, son teorías que salen y pues que a la verdad es que yo tampoco tengo todas las respuestas, ¿no? Y creo que traerlo a estos espacios también ayuda a que poco a poco todos como colectividad, como comunidad, vayamos encontrando pues las respuestas a esa pregunta, ¿no? A cuáles son las cosas que podemos cambiar, que podemos no hacer y que podemos como rectificar, ¿no? O sea, un poco en la dirección de su mano, brevemente. O sea, ¿tú crees que en el contexto de la práctica matemática? Estamos aquí para una transmisión. Ah, Y ahorita. sí, ahorita. Ya platicando. Ya hacer las cosas. Al último saludo a Marina y Gracias. para terminar. O sea, un poco en la dirección de la pregunta. O sea, ¿tú crees que en este contexto